Qué bueno es tenerlos por aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar Buenas inicio tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. A ver aquí. Buenas Inicio. tardes, licenciado. Gracias, buenas tardes. Solo voy a colocar la presentación. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Espero nos encontremos muy Buenas bien. tardes, licenciado. Buenas tardes. Gracias, muy amables. Estoy buscando la presentación aquí para que le salga. Ahí estamos. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, gusto en saludarles. Como les decía, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, respetando la puntualidad de quienes nos hemos conectado en este horario. Vamos a compartir ahora sí la presentación formalmente y así arrancamos. ¿Verdad? Bienvenidos, ¿verdad? No nos olvidemos de escribir nuestra asistencia en el chat, como en todas las sesiones se los decimos. A mí me gusta siempre repetir este comentario, ¿verdad? De cómo nos llamamos. Estamos en un programa que se llama Open Books, Open Minds, libros abiertos, mentes abiertas. Y comúnmente, como le decimos a la organización, tiene un nombre largo en inglés, pero le decimos Glixi, ¿verdad? Así que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar continuidad a nuestro programa. Ya vamos por la sesión número 14. Eso implica un montón de cosas, ¿verdad? Implica 13 sesiones anteriores, bastante trabajo, algunos videos que hemos visto, algunos ejercicios que hemos trabajado, el avance de nuestro proyecto. em, Final de graduación, porque a partir de ahora nos van a quedar solo 4 sesiones oficiales para terminar esta primera certificación, ¿verdad? Para nosotros es un gusto poderles ofrecer esta certificación o este diploma que les sirve para sus hojas de vida porque está acreditado y avalado por el Minedu, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hablar un poquito sobre la escritura independiente. Uy, hemos ido viendo los diferentes componentes. Yo siempre les digo cositas, ¿verdad? A nosotros nos gusta el trabajo psicopedagógico, que implica pensamiento, sentimiento y acción desde la pedagogía. ¿Qué significa eso? Enseñanza y aprendizaje. Eso implica un montón de cosas, pero a través de los autores que han trabajado el aprendizaje significativo o la psicología educativa, nos recuerdan que es bien importante el vínculo, la conexión que tengamos nosotros con el contenido, con el material. Yo siempre les recuerdo que no podemos dejarles a los niños a hacer algo que nosotros no hemos hecho, ¿verdad? Y la experiencia es la que hace que nosotros les podamos dar atajos, opciones, em, intenciones en los procesos. Para nosotros, en este proceso de lectura y escritura, ustedes han visto, yo creo que no los he saturado tanto de contenidos o de materiales como ambiguos, ¿verdad? Sino más bien aterrizar en algunas cosas como comunes. ¿Qué cosas han sido comunes? La lectura guiada, la lectura independiente, hemos trabajado la alfabetización, el reconocimiento de las letras, vocabulario, hemos trabajado la escritura independiente, hemos trabajado la escritura guiada, ¿verdad? Y lo que ha implicado este proceso en nuestro entendimiento es que la metodología depende de cada uno de nosotros como maestros. Eso es algo
para mí como muy importante el que nosotros lo recordemos, el que nuestros niños el día de mañana, cuando crezcan, cuando se vuelven adultos, cuando se vuelven profesionales, cuando se vuelven padres de familia, van a recordarnos a nosotros en particular por estos procesos, porque todo lo que les inspire a ellos ser, sentir o experimentar desde el ámbito educativo va a tener rostro. Y ese rostro, si nosotros lo hacemos bien, va a ser el nuestro, ¿verdad? Y, y lo voy a decir así como muy abiertamente, ¿verdad? Todos sabemos quién es nuestro maestro favorito, ¿verdad? ¿Quién nos ayudó alguna vez en nuestra vida? También tenemos recuerdos de momentos o episodios en donde nosotros hicimos algo que nos gustó, ¿verdad? Algo que nos fascinó. A veces no vamos a tener el nombre del maestro, ¿verdad? No recordamos, eso fue como en tercero primaria, eso fue como en prepa, ¿verdad? Eh, pero así sucesivamente se va a replicar toda nuestra vida. Y ese ejemplo y esa forma en la que nosotros lo hacemos eh, va a marcar ese futuro de ese chiquito o de esa chiquita, ¿verdad? Va a marcar que crea que lo puede hacer, va a marcar el que quiera aplicar a un trabajo, va a marcar el cómo quiere trabajar su firma cuando llega a ser mayor de edad, implica cómo entiende una instrucción, ¿verdad? Y le va a cambiar la vida. Cuando un niño lee, cuando un niño escribe, le cambiamos la vida automáticamente. Al niño, a su familia, a su contexto, a su comunidad. Quiero iniciar preguntándoles si dentro de los contenidos que ya hemos hablado se nos ha surgido alguna duda o algunas dudas, ¿verdad? Para poder como dedicarle un pequeño tiempo em, a dar alguna explicación o a dar un complemento que ustedes sientan que se pueda necesitar. Puede ser que me lo digan con el micrófono abierto o em, que me lo escriban en el chat, ¿verdad? Ustedes me pueden contar, incluso si las cápsulas, como les he dicho yo, ¿verdad? Han sido entendibles, pues que me lo puedan comentar, ¿verdad? Para que yo tenga esa retroalimentación constante, así como lo hemos hecho con nuestras actividades, con nuestras preguntas en el Google Classroom, ¿verdad? Que nos permitan a nosotros tener como ese em, parámetro de cómo la información está llegando a sus mentes, a sus corazones y a sus aulas, ¿verdad? Entonces, inicio con eso, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda que nos haya surgido a lo largo de estas semanas? Algo que nosotros sintamos que es importante como tener claro. Ya sabemos, el tema de hoy pues es la escritura independiente, pero antes de avanzar esto, si tenemos alguna duda, algo que quisiéramos compartir o expresar, bienvenido sea. Gracias para quienes están colocando su eh, asistencia en el chat. Bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, ustedes me contarán. ¿Hay alguien que tiene alguna duda particular que quisiera ser eh, tratada o expresada? Puede ser que tengan algún caso. También ya les he contado que al terminar este programa nosotros los inscribimos automáticamente, sigue siendo gratuito. Los inscribimos a un programa Licenciado, en Mardoqueo. sí, Mardoqueo, yo solo tengo, ¿cómo se llama? Duda con respecto al proyecto, rapidito. Yo no Bueno, sabía cuéntame. en realidad con respecto, yo hice unas imágenes de acuerdo con la inteligencia artificial, pero cuando Ajá. yo vi me salió propaganda, pues, ¿va? Entonces yo no lo sabía. Entonces ahora tengo que reestructurar otra vez las imágenes para poder entregarlo, ¿va? No te preocupes, si quieres, como hoy voy a dar un tiempecito para volver a hablar sobre los proyectos em, de graduación al final de la clase, si gustas, lo revisamos aquí mismo, porque no sé si la propaganda que te sale es de Canva misma. De Canva no, sino lo Ya me acordé, hice no, ya me acordé. Gemini.
Ajá, sí, 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 Ajá. sí. Ya me acordé que eran los logos que tenía la camisa, lo que salía atrás o la gaseosa que tenía la niña, ¿verdad? Correcto. Va, no te preocupes. Si gustas, uso tu ejemplo por si alguien más tiene esa duda y vamos a probar cómo Gemini nos lo puede quitar o cambiar. ¿Te parece? Y lo hacemos aquí Gracias. mismo en la clase. Gracias. No hay pena. Gracias, Como licenciado. te digo, la Gracias. intención es poderles colaborar, ¿verdad? Y se los he dicho a todos. Algunos han de sentir como un poquito de presión cuando yo les pregunto, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Pero mi intención es que todos podamos salir, que todos nos podamos graduar y que todos tengamos nuestro cuento, ¿verdad? Yo creo que la experiencia es significativa. Y más adelante, cuando ustedes la pueden replicar o la pueden compartir en sus aulas, muchísimo más, ¿verdad? A mí me gusta un concepto que es cuando nosotros vemos que nuestro material educativo, por ejemplo, en este caso, nuestros libros o nuestros cuentos, eh, tienen una analogía, ¿verdad? Pueden ser una puerta, pueden ser una ventana, pueden ser una oportunidad. ¿A qué me refiero? Que a veces el personaje o la historia engancha directamente con nosotros. ¿Por qué va a enganchar la historia con nosotros? Primero porque puede tener características que yo estoy viviendo, puede ser que esté hablando de mi comunidad, ¿verdad? Es que no se imaginan ustedes el impacto tan grande que tiene en un niño el que yo le cuente un cuento de Guatemala, ¿verdad? O no digamos, más aún, si es mucho más cercano, ¿verdad? El que yo diga, este es un área de Zacatepeques, o este es un área de Quiché, o queda en la comunidad tal, ¿verdad? Ese impacto que tiene al verse reflejado el niño le permite abrir una puerta. Y estamos hablando de estos procesos psicopedagógicos, ¿verdad? Como un proceso de enseñanza y aprendizaje, porque es un ir y venir constante, y sobre todo para los maestros, ¿verdad? Evidentemente abrimos ventanas, ¿verdad? Como les decía, porque a veces tal vez no reconozco al personaje, no sé, por la cultura o porque usa lentes o porque utiliza silla de ruedas, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros hemos hecho o estamos construyendo un cuento diferente. ¿Verdad? Eh, pero ¿qué implica, verdad? Esa identificación a veces es muy personal o a veces es con alguien muy cercano, ¿verdad? Yo ya les he contado que hemos trabajado cuentos a través de algún diagnóstico, ¿verdad? O alguna dificultad o esa primera experiencia, ¿verdad? Alguien ha trabajado el cuento de la primera vez que fuimos al zoológico o la primera vez que comí gelatina, ¿verdad? Implica esa forma de cómo nosotros integramos la experiencia a través de nuestro aprendizaje. Pero repito, como nosotros estamos inmersos en esa planificación, en esa metodología, impacta el cómo yo también lo estoy viviendo eh, ya me lo han escuchado antes, ¿verdad? Pero lo repito como un refresh, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estimulación temprana, estimulación oportuna, estimulación sensorial, ¿verdad? Y hay criterios, ¿no? Para cada uno de estos elementos. Incluso hay cursos específicos. Pero a mí siempre me gusta recordar que la estimulación temprana tiene que ver no solo para los bebés, no solo para los más chiquitos, como siempre se los digo, con habilidades y destrezas que a veces creemos que solo se deberían de trabajar en la prepri, ¿verdad? Sino que es para todos. La estimulación temprana tiene que ver con mi no conocimiento de algo. Y entonces, si yo, no sé, eh, pongamos ese ejemplo, si yo nunca he tenido zapatos, ¿verdad? ¿Qué implica para mí eh, estar descalzo o utilizar chanclas o utilizar un caite? ¿Me explico? Implica una experiencia específica de cómo me acostumbro a mover mi cuerpo, ¿verdad? Cómo camino sobre piedras, ¿verdad? O por ejemplo, yo vivo en Antigua Guatemala, ¿verdad? Cómo las mujeres caminan con tacones en las piedras, cómo un niño puede jugar fútbol con o sin zapatos. Esa experiencia, dijéramos, le va a marcar la vida porque es no solo la adquisición, por decirlo así, de algún elemento, sino cómo vive su experiencia
en esto, sin darle un criterio como buena o mala a la experiencia, sino que simplemente es un proceso. Entonces, la estimulación temprana tiene que ver con eso, con la primera vez que yo tuve ese acceso. La primera vez que yo tuve mis propios crayones, ¿verdad? La primera vez que yo tuve mi cuaderno, la primera vez que trabajé con tijeras y una hoja foamy, ¿verdad? Me explico. Cada vez que utilizamos un recurso, una oportunidad, un comentario, una nueva palabra, una nueva imagen, se va a convertir en estimulación temprana. ¿Por qué? Porque no la conocíamos antes. Y no digamos si la experiencia trasciende a más sentidos, ¿verdad? No es lo mismo solo verlo, no es lo mismo solo de oírlo, no es lo mismo tocarlo, probarlo, etcétera, ¿verdad? Esa es estimulación temprana. Estimulación oportuna es como dedicarle un tiempo específico a una etapa de vida, ¿verdad? A un ciclo de vida. Y entonces, efectivamente, si yo estoy en la preprimaria, pues estamos esperando que hayan evoluciones en algunas cosas. Pareciera, entre comillas, como obvio, es decir, claro, a la de Prepri le toca trabajar el habla del niño, por ejemplo, ¿verdad? Porque vamos a recibir en etapas uno 2 3 niños que no hablan bien, ¿verdad? O niños que no se saben su nombre. Y entonces ellos saben que son el nene, la beba, el colocho, el chino, no sé, ¿verdad? Implica un reconocimiento, un seguimiento de instrucciones, etcétera. Pero así en cada etapa. Y entonces yo como maestro tengo que estar bastante preparado en estos conceptos que me permitan a mí entender en qué fase se encuentra mi chiquito o mi chiquita. Y luego la estimulación sensorial, pues que tiene que ver con las sensaciones, ¿verdad? Claro, como les decía antes, em, a veces lo hemos escuchado solo para los casos de niños autistas o niños con déficit de atención o hiperactividad, que claro, evidentemente su forma de percibir los sentidos a veces está sobreestimulada o con un umbral mucho más grande de percepción. O a la inversa, ¿verdad? Escucha muy poquito, siente muy poquito, y entonces yo le puedo poner agua caliente y no siente que se está quemando, ¿verdad? Por decirlo así sencillo. Entonces sí, es un elemento que se trabaja con este tipo de poblaciones, pero todos lo necesitamos, es decir, todos tuvimos que tener ese primer contacto con una tela, todos tuvimos que tener esa experiencia de esta tela como que nos incomoda o nos pica, todos tuvimos que tener experiencias de frío, calor, em, hambre, sueño, ganas de ir al baño. eh, y poder o no poder experimentarlo. Todos tuvimos que haber pasado por la utilización del pañal. Para algunos tuvimos que tener el pañal de tela, otros fue ya pañal desechable, pero insisto, para los que ya somos papás o para los que en nuestro caso nos contaron cómo fue la experiencia, nos podían decir, ay, no, esa marca no sirve, ¿verdad? Aunque sea cara, ¿verdad? Y porque es a través de nuestras sensaciones. Y a todos nos tuvo que crecer el pelo y a todos nos tuvieron que crecer las uñas. eh, y todos tuvimos que empezar a probar comida. eh, por muy típica, tradicional o común que sea en mi casa, tuvimos que haber adquirido el gusto, ¿verdad? La estimulación sensorial tiene que ver con eso, ¿verdad? Con yo lograr captar mis sentidos. Y que en mi pueblo quemen bombas, ¿verdad? O cohetes, y que no me asuste, ¿verdad? O al revés, que como no estoy acostumbrado a eso, pues el primer cohete o el primer bomba, ¿verdad? Me da un susto tremendo. A eso es a lo que nos referimos. Eh, yo seguía hablando, ¿verdad? Pero si hay alguien que tiene alguna duda o alguna consulta, y si no, avanzo con la clase del día de hoy. Como les decía, me pueden poner, sí, todo bien, estoy tranquilo, la información está llegando, ¿verdad? Para que yo sepa eh, y tener esa retroalimentación que nos permita que la información sí les esté llegando a ustedes, ¿verdad? Todo calidad, licenciado. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Vaya, nítido. Insisto, mi intención es que nosotros podamos construir, ¿verdad?
Aquí yo les pongo unas imágenes. Mi intención, ¿verdad? Más que nos vayamos solo con estas imágenes es, si yo tuviera que crear una propia historia, ¿qué haría? Y entonces puede ser que nos vayamos o hagamos este ejercicio con las imágenes que yo estoy presentando o que lo hagamos con el cuento que ya estamos trabajando como proyecto final del programa, ¿verdad? Entonces, insisto, es simplemente poder hacer el ejercicio. Entonces, cada quien decide. En este caso, pues yo puse algunos elementos que tienen que ver como con la salud, ¿verdad? La dieta, la música, viaje, ¿verdad? Cultura, ¿me explico? Pero cada quien lo puede hacer desde su propia óptica. ¿Por qué quiero que hagamos esto? Porque nos va a permitir reconocer algunas competencias. Estas competencias son las que nosotros vamos a desarrollar en nuestros chiquitos. Pero es bien importante que las veamos cómo las estamos desarrollando nosotros ahora que estamos trabajando formalmente un proceso de escritura, ¿verdad? Porque tuvimos que haber hecho nuestro borrador y tuvimos que haber trabajado nuestras ideas. Y así como nos dice Mardoqueo, yo me metí y tengo algunas cosas, intenté hacer una imagen con inteligencia artificial, pero tengo que quitarle algunos elementos, ¿verdad? Entonces, y tenemos que ir descubriendo cómo podemos trabajar o avanzar, pero es desde la competencia. ¿Y cuál es la competencia? No es quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Las competencias tienen que ver con habilidades y destrezas que necesitamos desarrollar. Son un montón. Y entonces, un montón tampoco son exageradas, pero sí es importante que nos vayamos en orden para que nuestro cerebro y nuestra comprensión del proceso de escritura independiente vaya acorde. Y entonces, siempre que yo vaya a trabajar un proceso de lectoescritura favoreciendo la escritura independiente, es decir, la búsqueda personal, tengo que pensar en temas y decidirme por uno para poder escribir. Y entonces yo puedo ser súper chiquito, puedo ser de prepri y le puedo decir que el niño tiene que traer un cartel o que tiene que presentar un tema en clase, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implica para el chiquito? Tiene que construirlo. Aunque nosotros demos lineamientos o estructuras, va a ir avanzando de acuerdo a su preparación. Pero así va a ser para primero, segundo, tercero en adelante. A mí siempre me gusta que ustedes hagan ese empalme con qué pasaría si a mí me piden hacer un ensayo, qué pasaría si a mí me piden hacer un artículo, qué pasaría si a mí me piden hacer un comentario, ¿verdad? Cada elemento, ¿verdad? Va a tener su construcción y su consecución. Entonces, la competencia tiene que ver con el pensar. Y ya les dije en otra clase que hay diferentes tipos de pensamiento y hay un pensamiento mágico, hay un pensamiento inocente, pero manipulativo, hay un pensamiento crítico y hay un pensamiento lógico. Entonces, de acuerdo a cómo esté mi etapa y a qué tanto sepa del contenido, pues yo puedo pensar en temas y decidirme por uno para poder escribir. Número dos, a partir de esa idea tengo que escribir utilizando oraciones completas. ¿Qué implica la oración completa? Diferentes elementos. Claro, al inicio ustedes saben, ¿verdad? Estamos intentando reconocer que el sujeto, que el predicado, que el verbo, ¿verdad? O sea, eso lo sabemos, pues, ¿verdad? Como parte de nuestra construcción. Estamos hablando de gramática, estamos hablando de ortografía, estamos hablando de semántica, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, la competencia va a ir acorde a la edad. Y entonces lo más importante es, ¿qué puede hacer mi chiquito? ¿Qué puede hacer mi chiquita? Si lo que puede hacer es completar palabras, si lo que puede hacer es completar palabras con imágenes, si lo que puede hacer es darle una consecución, eso es escribir utilizando oraciones completas. Porque aunque yo sea maestra de prepri o sea la maestra de primero primaria, a veces creo que yo tengo que hacer mis cosas chiquitas o cortas para que el niño lo entienda fácil. No, lo tengo que hacer bien. ¿Qué es hacerlo bien? Escribir utilizando oraciones completas. No es escribir 100 párrafos, sino que es hacer uno bueno que me permita avanzar.
3, emplear correctamente los signos de puntuación, especialmente el punto, ¿verdad? ¿Qué implica? Cada vez que termina una idea, tiene que haber un punto, una separación. Insisto, ustedes lo están viendo con sus propios cuentos, ¿verdad? Porque cómo es o qué pasaría si yo empiezo a irme como de corrido en todo. 4, escribir historias con inicio, intermedio y final, ¿verdad? A todos nos pasa y todos los que hemos trabajado en la enseñanza de la lectura y la escritura, a veces tenemos unos inicios fabulosos, ¿verdad? Otros tenemos un inicio como un poco ambiguo, pero un desarrollo sustancioso. Y otros tenemos una historia que no tenía ni pies ni cabeza, pero tiene finales bastante bien construidos. El niño aprende el sensorium, les decía yo la vez pasada. El niño se tiene que identificar en tiempo, persona y lugar. Esto es presente, pasado o futuro. Soy yo, es alguien más, es una cosa, es un animal, esto es mágico, ¿verdad? Persona, tiempo y lugar, ¿dónde se encuentra? Y entonces, si nosotros les permitimos esa construcción a nuestros chiquitos y a nuestras chiquitas, ellos empiezan a armar mentalmente esos elementos, como les repito, para que el día del mañana les puedan pedir en los básicos, en el diversificado, en la universidad, un ensayo y ellos sepan que existe una estructura, pero la estructura no es hasta que me la presentan, sino que la estructura es porque tiene una consecución de elementos desde que yo aprendí a leer y a escribir. Y entonces nuestros niños podrían ser fabulosos en poesía, o podrían ser fabulosos en oratoria, o podrían ser fabulosos en la construcción de cuentos, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene? De la forma en la que a mí se me presentó. Entonces, así tiene que ser un examen de matemática, así tiene que ser el de sociales, así tiene que ser el trabajar un experimento. Tiene que tener inicio, tiene que tener intermedio y tiene que tener final. Repito, no importa la edad que tenga nuestros chiquitos, sino la forma en la que yo se los estoy presentando. Número 5, escribir sobre experiencias personales. Claro, no es lo mismo. No sé, ahorita que estos días dijeron que era los días sin sombra. No sé si ustedes hicieron el experimento o sacaron a sus niños a hacer el experimento de poner un objeto y ver si sí generaba la sombra o qué tanta sombra generaba. Insisto, no es lo mismo que me lo cuente a que yo lo viva. Y para la escritura, igual, ¿verdad? Eh, yo puedo preguntar cosas que pueden ser comunes o cosas que pueden ser coloquiales, pero así empiezo a preguntar cosas que ya podrían ser mucho más complejas, ¿no? Como el decir, no sé, si yo estoy en un área rural y yo les pregunto si ya se han subido a una escalera eléctrica o a un elevador, ¿qué pensamos? O cómo describiríamos esa experiencia? Y así va a ser quienes han probado conejo, ¿verdad? O quienes han probado venado, o quienes han comido huevos de parlama, no sé, o cómo se ve la diferencia de un huevo de pato, de ganso, de gallina. ¿Me explico? La experiencia lo que hace es que el niño tenga de qué hablar y quiera contarlo. Y entonces yo lo que tengo que hacer es empalmar, enganchar mis contenidos para que esto se pueda suscitar. Insisto, estamos hablando de las competencias básicas para una escritura independiente. Cuando un niño empieza a alcanzarlas de acuerdo a su nivel, pasamos a lo que continúa. Número 6, tiene que escribir una pieza que no sea de ficción. Entonces, el niño tiene que identificar la diferencia entre contar algo que sí sucede, sí pasa, a algo mágico, creado o inventado, ¿verdad? Y yo siempre que digo esto, pienso en un ejemplo que, que siento yo que va como muy ad hoc, ¿verdad? Es, ¿qué diferencia tiene entre mentir y no decir la verdad? Y entonces, comúnmente las personas me dicen, pues suena igual, ¿verdad? Es lo mismo. Y yo les recuerdo que no, ¿verdad? Mentir tiene que ver con afectar a un tercero. Y no decir la verdad tiene que ver con la ficción, con inventarme detalles, pero no estoy afectando a nadie. Simplemente estoy contando que un quetzal se posó y me vino a hablar, ¿verdad?
o que una ardilla quería ser mi amiga, ¿verdad? Estoy simplemente identificando elementos que parecieran no ciertos, ¿verdad? Efectivamente, pero no estoy afectando a nadie, a diferencia de decir algo que específicamente involucra a una tercera persona. Número 7, escribir y puntuar correctamente los diálogos. Hay una gran diferencia entre contar mi experiencia a introducir comentarios, frases, expresiones en los elementos. Repito, esto parece como súper fácil porque ustedes ya lo están viendo con sus cuentos. Ustedes han visto esa diferenciación que tiene cuando utilizamos un diálogo dentro de un contenido. Número 8, usar palabras poderosas para crear imágenes en las mentes de los lectores. ¿Qué implica ese impacto, verdad? Porque una vez uno utiliza un lenguaje que nos evoluciona, el cerebro, dijéramos, no da marcha para atrás, siempre va para adelante. Por eso es que cuando hemos estado construyendo nuestros glosarios, esas palabras son bien poderosas, porque es como el rescate de las cosas que a veces al inicio no las pensé, o sea, no lo hice como con hecho intencionado, y cuando termina el cuento, las tengo, ¿verdad? O las encuentro. Número 9, revisar lo escrito para añadir información. Siempre que iniciamos procesos de lectura y escritura en nuestros chiquitos, la calificación es bien importante, pero una calificación no sumativa, una calificación formativa. ¿Qué implica? El que me enseñen, que me identifiquen. Aquí ve, ¿te acuerdas que los nombres propios se escriben con mayúscula al inicio? Acuérdate que siempre que termino una oración ponemos punto, ¿verdad? Insisto, yo sé que a veces inicialmente como maestros sentimos como que es como que fuera una sobrecarga el tener que revisar punto por punto, pero o sea, díganme, pues, ¿verdad? Si yo estoy equivocado, porque yo he sido profesor desde los más chiquititos hasta programa de posgrado en la universidad. ¿Y qué me sucede? A la gente le da, primero, pavor que alguien me lea un escrito, ¿verdad? Que me corrija un escrito. Pero, ¿qué sucede si a mí, yo ya estoy en universidad y nadie me corrige cómo escribo? O sea, yo me voy a volver un licenciado, un profesor que escribe como piensa, ¿verdad? Pero si mi pensamiento no evoluciona, mis escritos siguen siendo así. No sé cuántos de ustedes tienen esa experiencia de tener estudiantes que van avanzando y que ustedes dicen, puchica, qué bien lee, ¿verdad? Cómo une las palabras y tiene ritmo para leer algo. Y hay otros que ya van en grados más avanzaditos y siguen muy pausados. Pues así sucede. Así como piensan, así como hablan, así escriben. Entonces, el revisar lo escrito para añadir información tiene que ver con esa em, permisividad de que los documentos no se hacen solo una vez. Se revisan, se repiten, se construyen, se nutren, se alimentan. El aprender a utilizar un diccionario, el aprender a leer un texto, el aprender a escribir mis propias cosas, el generar mis propias ideas, ¿no? Tiene que ver con que yo tengo que tener el permiso de agregar información, mejorar lo que yo estoy haciendo. Y como le repito, al inicio sentimos como que sobrecarga, pero si le dedicamos las primeras etapas de nuestros ciclos académicos a esto, una etapa intermedia o una etapa avanzada del año, el niño ha perfeccionado sus procesos, porque el niño ya sabe que yo le voy a revisar, por decirles algo, dos, tres veces su mismo escrito, ¿verdad? ¿Qué implicaría el que nosotros le diéramos el permiso al niño de que perfeccione? Al inicio, insisto, yo sé, incluso yo tengo hijas em, que lloran al hacer caligrafía, o han llorado por hacer caligrafía, o porque uno les borra y les diga, no, 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 aquí lo tiene que mejorar. O sea, ¿por qué? Porque el sistema ha sido desde el miedo, desde la frustración. En cambio, si nosotros trabajamos la costumbre de la revisión, podemos ser nosotros, puede ser un compañero de clase, puede ser
el compañero que termina más rápido, la compañera que avanza, si yo tengo practicante que esté en mi escuelita, eh, podemos pasar por diferentes elementos de revisión que haría que yo más adelante en mi vida no le tenga miedo a eso. No le tengo miedo a hacer mi tesis, por decirlo de alguna forma, porque los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen un nexo directo con las emociones. Por eso es que hablamos de psicopedagogía, porque la conexión que tiene la experiencia con mis emociones, con mis sensaciones, va a perdurar toda mi vida. Lo estoy viendo porque estaban escribiendo en el chat. Número 10, ilustrar las historias escritas con dibujos. ¿Verdad? Tenemos cuántos hemos tenido estudiantes que nos dicen, ay, es que a mí no me gusta dibujar, o ay, a mí no me salen bien los dibujos, o yo solo hago dibujos de palitos. No sé, esto, dijéramos, nos va a formar para la vida. El que el niño en su cuaderno o en su hoja replique un mapa o que identifique los volcanes, los ríos, ¿verdad? Que no sé por nuestras edades qué tanto a nosotros como estudiantes nos tocó eso, ¿verdad? Eh, el niño tiene una conexión directa con lo que está dibujando. Si yo le estoy presentando el cuerpo humano, ¿qué implica que el niño dibuje la oreja o que dibuje el tímpano, perdón, ¿verdad? O que dibuje un ojo o que dibuje em, una manzana, etcétera, ¿verdad? O que tenga perspectivas. A veces asociamos el dibujo solo con arte, ¿verdad? O con artes plásticas. Y no, el dibujo tiene que ver con otra vez, sensorium. El niño tiene que tener una construcción de espacio. Por eso es que a veces tenemos grandes problemas de niños que escriben con letrotas, o niños que escriben con letritas, niños que escriben como para arriba, para abajo, ondulado, ¿verdad? Porque no tienen visión de espacio. O sea, dijeron, no reconocen el espacio. Y si bien es cierto, al inicio yo tendría que trabajarlo en hojas en blanco, después en hojas cuadrícula, después en hojas de línea y después más adelante en hojas doble línea, ¿verdad? Pero ¿quién me lo dijo? ¿Verdad? ¿Hace cuánto me lo dijeron? Otra vez. Yo tendría que empezar con hojas en blanco, cuadros en blanco, después cuadernos cuadrícula, hojas cuadrícula, después hojas en línea y después hojas en doble línea. ¿Qué implica? Un proceso en donde el niño se adapta a los espacios, ¿verdad? O no me hace personajitos o personajones, ¿verdad? Sino que empieza a construir por medio de su espacio que más adelante, qué bonito se ve cuando trabajamos en la computadora, ¿verdad? Cómo nosotros distribuimos el espacio. Pero esa visión no la vamos a tener si no lo hicimos a pie, por decirlo coloquialmente. Número 11, tenemos que crear títulos para las piezas de escritura. O sea, siempre tenemos, o sea, no es que sea una idea el que yo te pida que escriban arriba tarea número 1 y que la subrayen. No es una cosa chiflix, ¿verdad? Sino que tiene que ver con que empiezan a estructurar. Empiezo a decir qué es, qué viene. Eh, si es tarea, si es ejercicio, si tiene un nombre, si tiene un nombre creativo, si tiene un nombre técnico, ¿verdad? Yo empiezo a crear los espacios. Y número 12, compartir sus escritos y responder a los escritos de otros. Y entonces es como ahora yo le presento mi cuaderno a alguien más cuando ya la versión estuvo mejorada y que alguien me pueda hacer preguntas. Eso es lo que hace que nuestro cerebro evolucione, que los niños se comuniquen, que los niños compartan y que retroalimenten, que es lo mismo que hacemos nosotros los adultos. El detalle es de que como se nos enseñó a no enseñarle a nadie nuestras cosas, siempre nos da pena, ¿verdad? El poeta, el compositor, el ensayista, siempre tiene pena de quién me va a leer los documentos. Si nosotros le vencemos el miedo en las etapas iniciales, pues va a ser mucho más fácil. Hay características de los escritores independientes, ¿verdad? ¿Cómo los podemos reconocer? Vamos a reconocer con palabras básicas de un vistazo y las utiliza. O sea que un escritor independiente solo le puedo poner elementos generales, así como lo hice yo al inicio. Me voy a regresar solo para que lo vean. O sea, yo aquí puse
¿qué? Dos, cuatro, cinco imágenes y ¡fa! Automáticamente me podría ir, ¿verdad? Intentando cumplir estas competencias. Pero el primer elemento es reconocer palabras básicas a través de un vistazo y las puedo utilizar. ¿Por qué? Porque las reconozco. Conoce todo el alfabeto y los sonidos especiales. Puede escribir ideas simples. Es capaz de pensar en temas sobre los cuales escribir. Puede deletrear palabras desconocidas solo incurriendo en errores por letras homófonas, como la S y la Z, y pronunciarlas correctamente cuando las lee, ¿verdad? Porque lo que necesita es la oportunidad. Y entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo, lo que estamos hablando es de un descubrimiento. Entonces, un escritor es alguien que está descubriendo constantemente. No tiene que sabérselo todo, pero lo que conoce, lo utiliza. Y entonces yo empiezo a tener un vocabulario, un reconocimiento, un gusto por algo específico, empiezo a utilizarlo y a utilizarlo y a utilizarlo. ¿Qué es el paso a paso para la lectura independiente? Uno, se relaciona con el libro que el estudiante lee, ¿verdad? Si el niño lee, tiene palabras para utilizar, tiene ejemplos, tiene estructuras. Como les decía, principio, desarrollo y fin. Los maestros muestran de nuevo el libro mientras los niños escriben la historia, para enseñar a los niños cómo escriben los autores profesionales. ¿Qué implica? Es como que yo les dijera, vamos a trabajar el cuento de la Caperucita Roja. Muy bien. ¿Todos no sabemos el cuento de la Caperucita Roja? Yo creo que sí. Es un cuento común, es un cuento clásico, es... Ah, pero ¿qué pasaría si la Caperucita Roja de mi libro es morenita? Tiene un elemento diferente, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi Caperucita es colocha? ¿Qué pasa si mi Caperucita usa lentes? ¿Qué pasa si mi Caperucita lleva cosas diferentes en su canasta? ¿Qué pasa si el lobo es café? ¿Qué pasa si el lobo es gris? ¿Qué pasa si el lobo es chiquitito? ¿Verdad? O parece más un zorro. ¿Qué pasa si es un lobo gigante? Etcétera, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a intencionar que nuestros niños escriban o que avancen en su proceso creativo, tengo que haber estimulado primero, tengo que presentar el recurso y tengo que darle la consecución. Pero tengo que perder el miedo a que se los volví a enseñar, ¿verdad? Como para recordarles y ellos, ah, sí es cierto, ¿verdad? Porque los elementos son importantes para la construcción de su vocabulario. Tres, todos los estudiantes participan con el profesor creando una historia que crece del libro que están leyendo juntos, ¿verdad? Y a mí me gusta que en YouTube hay algunas videos de cuentos clásicos, como hechos con marionetas, en donde el personaje se revela. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Porque todos no sabemos la historia de Caperucita, usando el mismo ejemplo. Pero, ¿qué pasa si al inicio el lobo, antes de que inicie la historia, llega y convence a los niños de, bueno, cuando pase tal cosa, ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben, la niña va a tener que decidir entre este camino y este otro camino. Y entonces el lobo les dice, va, pero ustedes, cuando ella pregunte, ¿por dónde me voy? Todos, por favor, le dicen que se vaya por el bosque, ¿verdad? Y al inicio, como el lobo es como conquistador, los niños del teatro le hacen caso. Y entonces inicia la historia y va avanzando como no la sabemos. Los niños empiezan a interactuar hasta que de repente la niña dice, yo ya me di cuenta que ustedes están a favor del lobo. Ustedes lo que quieren es que el lobo me coma al final. Imagínense ese impacto que tiene en el niño, ¿verdad? Que yo le cambie el personaje. Entonces la caperucita se revela y dice, no, yo no voy a seguir con esto porque ustedes tienen malas intenciones conmigo. Entonces, uy, les genera hasta taquicardia a los niños, ¿verdad? Insisto, imagínense que nosotros les permitamos ese inicio, ese desarrollo y ese final, hacerlo con nosotros, ¿verdad? Moldearlo con nosotros, perfeccionarlo con nosotros. Si nosotros tenemos acceso a espacios de tecnología, utilizar una computadora, una Chromebook, ¿verdad? Un proyector, el maestro puede proyectar la historia en la pared conforme la escribe con los estudiantes. O si le parece más cómodo, la historia puede ser escrita
en una cartulina, en un pizarrón, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono? Porque depende de en qué fase vayamos o en qué fase se encuentra nuestra escuelita, pues puede ser, sí, desde lo más precario hasta algo mucho más desarrollado. Lo que quiero es que vean que el paso a paso permite que el maestro construya y que el niño vaya viendo esa consecución, ¿verdad? No sea solo un ejemplo efímero. Ya les dije bastante sobre la caperucita, pero es como que yo le incluyera los demás elementos o los demás personajes o como estas canciones de las niñas, ¿verdad? Em, que le fuera cambiando el color, ¿verdad? A la caperuza de la niña. Entonces, ¿verdad? No es lo mismo decir soy caperucita roja, una niña muy celosa, ¿verdad? A decir soy una caperucita verde, una niña muy rebelde, ¿verdad? Empieza a cambiar la historia. Soy una caperucita café, una niña, y así sucesivamente, una niña rosada, una caperucita rosada, una niña muy enamorada, y así sucesivamente vamos construyendo la creatividad, el pensamiento, el vocabulario. Después de unas semanas, o sea, es decir, es una consecución continuada. Por eso es que yo insisto que podemos trabajarlo en cualquier curso, porque no solo podría ser en lectoescritura, ¿verdad? O en ortografía, sino en lenguaje, perdón, sino que puede ser en sociales, puede ser en ciencias, puede ser en matemáticas. Después de una semana, los estudiantes que parecen estar listos para escribir de manera más independiente pueden trabajar por su cuenta escribiendo historias en sus cuadernos, ilustrándolas y luego compartiéndolas en la clase. Al releer periódicamente, lo que hacen los niños es añadir frases y tratar de usar las palabras del vocabulario cuando sea posible. ¿Qué tenemos que hacer? Darle tiempo al proceso. Para yo llegar a que un niño me escriba un examen, por ejemplo, me conteste un examen, depende de que el niño ya pueda escribir independientemente. Por eso es que a veces nos desespera, ¿verdad? Porque decimos, ay, ¿cómo hago yo para que ya me contesten? ¿Cómo hago yo para que ya maduren en esta fase? Los tengo que haber preparado, ¿verdad? El maestro debe recordar que él o ella es un modelo de escritor y debe hacer que los procesos de pensamiento sean visibles para que los estudiantes eh, desarrollen su proceso, ¿verdad? Desarrollen su pensamiento. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Desarrolla su lenguaje oral, desarrolla sus habilidades de expresión. El profesor pone a los estudiantes en parejas para compartir sus dibujos. El maestro observa, guía y pregunta. ¿Verdad? Insisto, porque el niño, si bien es cierto, cronológicamente va a ir alcanzando un pensamiento a otro, un niño estudiado o un niño acompañado lo alcanza mucho más rápido. Es decir, un niño puede estar en preprimaria y tener un vocabulario extenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que ese niño vive con abuelitos, ¿verdad? O se mueve en un mundo de adultos, porque es el más chiquitito de esta casa, pero todos los demás ya son grandes, ¿verdad? ¿O qué diferencia pasa en donde la casa todos son súper chiquitos, ¿verdad? Y su lenguaje a veces es menor o a veces tiene palabras muy de moda, ¿verdad? Incluidas en su expresión. Insisto, todo depende de cómo vamos nosotros en ese proceso. Eh, Tenemos que reconocer cuáles son los detalles pictóricos. Los detalles pictóricos del párrafo son la selección de los detalles que ayuden al lector a formarse una imagen precisa del objeto que se va a describir. Miremos este ejemplo. Mi madrina no era una mujer vieja. Por el contrario, era muy joven. Yo diría que de unos 24 o 25 años. Veía sus ojos, sus verdes ojos, sus manos que, aunque pequeñas y delicadas, tenían mucha fuerza. Una fuerza que usaba para tejer cestos, coser vestidos y levantar delicadamente a los niños pequeños. Y tan delicadas que a pesar de los callos que le hacía el trabajo, sabía dar suaves y tiernas caricias, vestida siempre de una seria falda gris y una blusa de color claro. La severidad de su vestir contrastaba con su alegría, que siempre mostraba ante todos. ¿Lo vemos? Implica la forma en la que nosotros le vamos a dar detalle.
un detalle, ¿verdad? El párrafo lo que hace es que como que no puedo estar preparado para lo que sigue. Como que esta palabra va a enfatizar algo que va a suceder, ¿verdad? No es lo mismo que yo cuente, sí, el proceso de la mariposa, y entonces sí, ¿verdad? Desde que era huevo y después se convirtió en gusano, ¿verdad? Después arma su capullo y sí, ¿verdad? Pero si yo le voy poniendo elementos de color, de personaje, elementos emocionales, como que tiene mucha hambre o como que tiene una característica muy específica, mi cerebro lo crea. Entonces, es bien importante la construcción de nuestro lenguaje para crear nuestra propia imagen mental. Hay beneficios de la escritura creativa, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento, del aprendizaje, de la empatía y de la habilidad de escucha, el desarrollo del lenguaje y de la expresión, mejora la concentración y la reflexión, fomenta la organización y la elaboración de ideas sobre un tema concreto, elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y la creatividad, la adquisición de un léxico mayor, comprensión de escrituras sintácticas complejas o la capacidad de ordenar una narración, además de trabajar la adecuación, la cohesión y la coherencia. Es bien importante la escritura creativa porque nos va a dar elementos de relajación y entretenimiento, motivan a los niños a aprender y a buscar de manera autónoma información para aportar a su curiosidad. Cuando nosotros lo vemos así, dijéramos, vamos viendo cómo nuestro proceso fue evolucionando, desde el boceto del cuento hasta lo que llevamos hoy en día. Insisto, hoy mismo Mardoqueo tenía su duda de, yo estoy viendo mis imágenes porque tienen logotipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo voy pasando por diferentes procesos. Veamos un proceso fácil. Probablemente no lo hicimos tan al pie de la letra, pero veamos. Si nosotros hacemos una ficha técnica, es qué ideas tengo, qué quisiera, por dónde me voy. Empiezo a escribir, pido alguna corrección. ¿Será que me di cuenta que tenía o me pasaba algo con las mayúsculas? Hay signos en el diálogo, hay colores y tipos de letra. ¿Será que me di cuenta de las tildes, del tamaño de mi plantilla? Yo me di cuenta que Juan Fernando me agregó los datos del editor, me ha pedido imágenes, está revisando que si yo puse mi fotografía o no, para qué grado estoy haciendo el cuento. ¿Lo vemos? Porque el proceso implica la consecución de pasos. La escritura independiente es una consecución de pasos. Y entonces, veamos este escrito, ¿verdad? ¿Es difícil escribir diálogos en español? Es algo complicado, respondió el escritor. Oh, se quejó con amargura. Pero una vez que aprendas las reglas, es fácil. El escritor lo miró y extendió unos pliegos. Gracias. Sintió calor en las mejillas. No tengas miedo a fallar, dijo el escritor y luego añadió, equivocarse es parte del camino al éxito. Si hacemos una revisión de los cuentos, yo les decía, vamos a aprovechar que Mardoqueo nos está haciendo una ¿qué? Solicitud. Y solo, si quieren, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir en un segundito para que ustedes sí puedan ver lo que yo voy a hacer. Entonces déjenme buscar el cuento de Mardoqueo, porque eh, aquí los tengo en un mi listado y les voy cambiando colorcitos para ver cómo vamos. El cuento de Mardoqueo de Jesús se llama Las aventuras de Naomi y el perrito Voltín. Vamos a volver a compartir pantalla. Estamos aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que le sucede a Mardoqueo? Miren, el cuento de Mardoqueo, pues prácticamente ya está hecho, ¿no? Entonces, como les decía, ¿verdad? Hoy estuvimos viendo, un montón de competencias y dije un montón de cosas sobre la escritura independiente, pero de eso se trataba, ¿verdad? Que ustedes lo fueran viviendo, ¿verdad? Como parte de su experiencia. Entonces, veamos.
¿verdad? Este es el cuento de Mardoqueo, él ya lo trabajó, ¿verdad? Ya está su versión editorial, ya está su presentación. Ah, pero resulta que un tal Juan Fernando se dio cuenta que las imágenes que él había utilizado tenían, sobre todo las primeras, pues, ¿verdad? Que son las que tienen personajes reales convertidos en dibujo por la inteligencia artificial. em, Elementos de marcas, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijo Mardoqueo. Y entonces les voy a enseñar algo que pueden hacer ustedes. Un camino es volverlos a editar, ¿verdad? Porque esta es una imagen editada con inteligencia artificial. Ya nos dijo Mardoqueo que él había utilizado Gemini o Gemini, ¿verdad? Que también ya la han visto con el profesor de arte. Una forma de hacerlo es darle clic a la imagen y entonces se va a marcar. Miren, me aparecen como muchas marcas. Aquí cuando yo le doy clic y está marcada la imagen, hay una opción que dice borrador. Entonces me va a decir borrador mágico o borrador de píxeles. Entonces yo le doy borrador mágico. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Eliminar los elementos que no nos ayudan. Entonces, solo voy a intentar achicar un poquito acá. Entonces voy a ampliar un poquito la imagen. ¡Ah! Que no quiero es que se me complique. Espérenme. Voy a volverme a meter. Otra vez, marco la imagen. Me dice borrador, borrador mágico. Y le voy a chiquitar para poderle quitar esto que aparece aquí. Veamos si nos funciona. Le voy a dar borrar y me lo voló. ¿Ya viste, Mardoqueo? Pues mira, ahí lo volamos. En este Calidad, caso, licenciado. manda, Esa sí no me la sabía. no hay pena. Entonces, otra vez, borrador mágico. Aquí, ¿verdad? Voy a intentar porque no sé si de verdad esto que dice de Guatemala, solo le voy a quitar un poquito cambiar la imagen un poquito para que no sea Una exactamente lo mismo. pregunta, pero esa es opción con paga. Pero si es la opción copa, como con honestidad dijéramos, como soy organización, yo les conté al inicio que si se necesitaba las versiones con paga, yo se las hacía. Entonces, si no les deja hacerlo en la versión gratuita, Es que me refería a esto, si la podía, digamos, bueno, yo no me he dado cuenta, pero en el mío creo que no salieron, pero por si ajá, surgiera, ¿verdad? En alguna ocasión. correcto, ustedes me avisan y uno se los hace, no hay pena. Entonces, miren, en este caso, miren, lo que hizo fue rayarme pero como la imagen, si la vemos, queda ya chiquito, ya uno dice, ah, ya no sale la marca, ¿verdad? Veamos esta segunda imagen. Mire, aquí nos sale opciones, ¿verdad? Dice Cinépolis ahí atrás, Paseo Andaría y la marca de la Pepsi. En este caso, ¿verdad? Podemos o intentarlo hacer con el borrador, ¿verdad? Esa es una forma. Otra es colocar algún otro tipo de imagen, ¿verdad? Que tape o que bloquee. O otra de las formas podría ser editarlo en Gemini, decirle, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Porque fue de donde salió la imagen. Entonces veamos. Inicialmente, me voy a ir otra vez al borrador. Ah, bueno, algo importante. Perdón. Ahorita que Alicia nos hizo la pregunta. Por ejemplo, en borrador, si ustedes lo ven aquí arriba, no me sale la coronita. O sea que estoy casi seguro que a todos nos deja el borrador. Quitar fondos, sí es con coronita. Miren, ¿qué sería quitar fondos? Se los voy a enseñar con la foto aquí de la nena de Mardoqueo y después lo regreso, ¿verdad? Porque por la imagen de él. Miren, si yo le doy clic a la foto y le doy quitar fondos, me va a quitar el fondo. Miren. Ah, pero este sí tiene coronita. ¿Lo vimos? Entonces, si tiene coronita, es versión paga. Pero si no tiene coronita aquí a la par, no me está pidiendo que pague nada. Como aquí sí queríamos que se viera el fondo. Entonces me regreso a la foto. Vamos a probar.
si nos ayuda el borrador. Pero voy a ir con el borrador mágico, pero lo voy a chiquitar lo más que pueda para no distorsionar ninguna imagen. Veamos aquí si podemos borrar un poquito. ¿Qué nos hizo aquí? Veamos acá. Quiero borrar aquí donde dice Cinépolis. Lo quiero chiquitar. Miremos aquí. Esto yo le decía a Mardoqueo que lo cuidáramos simplemente por el hecho de... Ahí está, ve. Miremos aquí que voy a volver a quitar aquí este pedacito. Solo por el simple hecho de que si nuestro cuento pues lo vamos a compartir o vamos a ver cómo nos hace. No, aquí me pasé. Espérenme. ¡Ah! Eso sí quería. Aquí porque quedé con Mardoqueo que lo íbamos a hacer. ¿Verdad? Pero, insisto, a todos nos puede servir la información. Veamos cómo nos queda. Si no, vamos a probar a editarlo de otra forma. Una pregunta, entonces, digamos, un cuento no podría llevar el tipo de marcas de publicidad hasta cierto punto. Preferimos que no. ¿Por qué? Porque precisamente estamos intentando que el cuento sí pueda usted utilizarlo, ¿verdad? Sobre todo si lo vamos a subir a YouTube, nos va a hacer la salvedad. Mire, pero aquí tiene marcas y usted tiene que pagar los derechos de autor. Pero por ejemplo aquí, Sí, pues por eso, para que no sí, pues nos por el derecho quede de marca. por derecho de autor, ajá. Entonces, por ejemplo aquí, solo para que, vamos a ver si nos sale una. Vemos aquí. Solo lo estoy pensando para ver si a Mardoqueo le gusta que le ponga ahí unas sus florecitas por ahí en su, para que no se vea vacío su, su pared de atrás. Miremos si estas quedan bien. Ahora las voy a chiquitar. Miremos aquí, si yo trabajo una imagen, la puedo agrandar, la puedo chiquitar, la puedo voltear. Miren, ¿verdad? Esta, lo que yo quería hacer, no me lo va a dejar hacer, pero yo quería una flor tal vez como esta. Así, como que fuera medio guirnaldita. Voy a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar. Y la voy a poner aquí, ¿ve? ¿Se ve rara o no se ve tan rara? Voy a agrandar un poquito la imagen. Sí, sí, mira bien. Ahora les digo, aquí es uno jugar con esto. Voy a chiquitar un poquito más, solo para que. Entonces regresemos la imagen a cómo está, miren. Insisto, solo es jugar un poquito con las opciones. Le ponemos una florecita mardoqueo en el vaso a la nena. Tenemos una. Está bien, licenciado. ¿Qué piensas de lo que estoy haciendo? Tenemos esta. Así Pues se yo ve grande. aprendiendo un montón. Mm. Vamos a ver aquí. Descubriendo nuevas cosas porque sí nos Descubre. fallamos. Sí, como les digo, aquí lo que uno tiene que hacer es vencer el miedo. Porque yo ayer me animé a poner, ahí sí que me animé a ponerle animaciones. No sabía que se Ajá. podía hacer. Pero, esperando un poquito. Miren, ahí solo para tapar el ojo. ¿Verdad? Pero entonces uno puede editar lo más que uno pueda, pues, ¿verdad? Insisto, la intención es que nos quede lo más bonito posible, ¿verdad? Y entonces, aquí volvemos a
Eso lo voy a checar aquí un poquito. Lo vamos a ver aquí que vuelve a salir la marca. Esta. Chequemos otro poquito. Aquí, va. Miremos aquí qué nos hace. Aquí nos la dejó como manchadita, ¿verdad? Pero como después se va a hacer otra cosa. Regresemos a ver qué fue lo que había puesto yo. En este que fue, creo que fue que me salió la otra. Insisto, ¿verdad? Aquí la intención es que nosotros vayamos como jugando con los elementos y que esos nos permitan a nosotros eh, hacer nuestro cuento lo más bonito posible. Ahí está. Entonces miremos, ve, ya quedó mejorcito. Solo que aquí, vamos a ver. No sé si alguien ahorita que yo fui haciendo esto le genera alguna duda. Me genera más aprendizaje. Muy amable. Vamos a ver. Lo voy a agrandar un poquito más para que. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, como les digo aquí, el chiste es que ustedes puedan ir jugando con los elementos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el caso de Mardoqueo, pues estas eran las imágenes que necesitábamos nosotros cuidar. Yo a él le había pedido que las revisara porque habían sido hechas con inteligencia artificial. Ahora que él me contó que no había podido él editarlas o cambiarlas, ¿verdad? Pues ya le dije yo, lo vamos a hacer aquí en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, prácticamente su cuento ya está listo. Miren, entonces su cuento ya está terminado. Está su glosario, están sus preguntas y su frase al final. Entonces, ¿qué hace Juan Fernando cuando eso ya está listo? Le doy compartir, lo descargo en PDF. Vamos a ver, PDF, a ver que me dé la opción. Ah, Descargar. Entonces yo lo descargo en PDF y se lo mando a Mardoqueo de una vez. Entonces, Mardoqueo vale. prácticamente ya tiene su versión final de su cuento. Vamos a ver, Mardoqueo. Vamos a ver si ya se lo puedo compartir. No sé si todos ven el chat de Mardoqueo o siguen viendo la otra. El chat. Ah, sí, lo están viendo. Muy bien. Entonces aquí ven que así como les escribo a cada uno, miren. Entonces le mando a Mardoqueo y miren, yo tengo aquí mi listadito y busco Mardoqueo, el cuento ya está listo. Quiere decir que yo puedo, vamos a buscar acá. Me van a ver a todos subir el cuento de Mardoqueo. Pero esto ya soy yo. Solo- En este caso, digamos, usted lo descargó en PDF. Yo Usted lo lo hace, no descargo. se lo enviamos nosotros. No, yo se los mando, porque como soy el último que lo va a ver, dijéramos en ese sentido, em, yo lo que hago es sacarlo yo y yo tenerlo ordenadito para que a mí no se me pierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a Mardoqueo ahorita? Em, que él ya puede pasar a su versión audiolibro. Entonces, si gustan, les cuento otra vez, como lo hice la vez pasada, cómo se hace una versión audiolibro. Esto está en la versión gratuita también, o sea que no se complique. Primero, antes de cualquier cosa,
yo ya tengo que tener mi cuento listo, ¿va? Quiere decir que ya tiene los logotipos, que esos me los pone Juan Fernando. Mi versión editorial me la pone Juan Fernando. Juan Fernando me va a pedir que ponga mi fotografía y mi presentación y la frase final al finalizar el cuento, ¿verdad? Logotipo y una frase, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces se descargó en PDF, nítido. ¿Qué me va a pedir Juan Fernando? Que cada uno de nosotros nos vayamos a nuestra página de inicio de Canva, encontrar dónde está mi cuento, porque es lo que acabo de trabajar. Miren, aquí están las aventuras de Naomi y el perrito Voltín, ¿verdad? En la esquina superior derecha del cuento, le doy clic. Me van a salir tres puntitos. En esos tres puntitos yo tengo que apachar una opción que dice crear una copia. Si lo hice muy rápido, me dicen y lo vuelvo a repetir. ¿Lo hice muy rápido? ¿Quieren que lo repita? Ah, Si lo hice muy rápido, lo repito. está excelente, licenciado. Gracias, fue Vaya, comprendible. no hay pena. Entonces lo voy a volver a hacer porque ya eliminé para que lo vieran. Entonces, me voy a mi imagen, tres puntitos, crear una copia. Entonces, ya creada la copia, la versión audiolibro la trabajo en la versión copia. ¿Cómo yo sé que es la versión copia? Que en el título dice copia. Y eso me lo puso solito. Miren, copia Las aventuras de Naomi y el perrito Voltín Mardoqueo de Jesús Pérez, ¿verdad? Pero aquí arriba dice copia, porque se hizo solita. Si la busco yo en mi página de inicio de Canva, No, 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 no. Cuento tres. A la una, a las ahí estamos. Entonces, miren, si me voy a la página de inicio, me va a aparecer el cuento, el que yo trabajé para PDF y el cuento que ya es la copia. Como en el que vamos a trabajar a partir de ahora es en la copia, entonces yo vengo y en este caso se la voy a compartir a Mardoqueo porque él necesita tenerla. Siempre les digo que cuando trabajemos le tenemos que apachar aquí quién tiene acceso. Entonces cualquiera con el enlace, ver y editar. Copiar el enlace, me voy a través donde Mardoqueo y se la comparto. Vale. Entonces me regreso. Estoy en la copia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuando ya vamos a pasar a la versión audiolibro? Igual en el espacio de compartir, le doy clic y me van a aparecer un montón de cosas. Pero yo tengo que irme a una que dice en esta parte de abajo, presentar y grabar. ¿Qué quiere decir? Que me la va a poner como presentación, o sea, como pantalla completa, y me va a dar la opción de grabar, ya sea mi imagen o solo mi voz, ¿verdad? Entonces yo le doy clic. En este caso, pues no lo voy a guardar porque el chiste es que sea con la voz de Mardoqueo, pero voy a hacer todo el ejemplo. Entonces, miren, me dice presentar y grabar. Grábate mientras das una presentación, comparte un enlace público con tus estudiantes, amistades o colegas, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es generar eso. Entonces, ¿qué apacho? Ir al estudio de grabación. ¿Qué me dice, verdad? Antes de cualquier cosa, que yo configure mi cámara. Si yo le doy con cámara, me va a salir mi rostro. Pero yo les estoy pidiendo a ustedes que no lo pongamos. Entonces nos quedamos con la versión sin cámara. Y aquí, miren, mi micrófono es predeterminado. Entonces yo no le voy a pachar nada. ¿Qué tengo que saber? Se los dije la vez pasada. Cuando yo le doy empezar a grabar, va a marcar el tiempo y va a empezar a grabar. Pero yo tengo una opción aquí arriba que dice ponerle pausa. Entonces empezamos a grabar. 3, 2, 1. Yo le apacho, lo primero que hago es apacharle pausa. Ay, entonces me da tiempo de respirar, ¿verdad? Porque el chiste es que yo lo pueda hacer lo más despacio posible. Y entonces
Ya que respiré, ya que me aseguré que nadie me viene a tocar la puerta, que mi perrito no esté ladrando, entonces vengo yo y ya le puedo dar reanudar. Entonces, ¿cómo yo tengo que saber? O sea, que sí está funcionando, que el reloj está marcando. Aquí me va a marcar cuánto tiempo me tardé, ¿verdad? En grabar mi audio. Entonces, si yo le doy reanudar, empieza, ¿verdad? Va a empezar a marcar, miren. Entonces empiezo yo aquí. Tengo que leerlo completo. Entonces digo, Las aventuras de Naomi y el perrito Voltín. Autor Mardoqueo de Jesús Pérez Pérez. Las aventuras de Naomi y el perrito Voltín. Autor Mardoqueo de Jesús Pérez Pérez. Revisión Juan Fernando Porres. De todas las ediciones, Mardoqueo de Jesús Pérez. 2026, pueden decir, si sabemos decirlo, Global Learning Exchange Initiative, o si no, decimos GLIXI. 2026, GLIXI. La utilización del material será con fines educativos para favorecer la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. Podemos ir dándole clic a la imagen aquí abajo o a las flechas. Miren, las flechas nos permiten mover. ¿Qué pasa si aquí yo empecé a leer y presentación? Hola, te saluda Mardoqueo de Jesús y ahorita me toca la puerta, me tocan el timbre, pasa Zetagás, el perrito ladra. Yo tengo que empezar todo de cero. ¿Por qué? Porque a menos de que yo haya podido prever que eso iba a suceder, le daba pausa. Si yo le doy pausa, se para la grabación y me permite continuar. Pero si yo en mi grabación se escuchó el wow, wow, ¿verdad? O arreglo zapatos o lo que alguien haya dicho, o una de mis hijas llorando, ¿verdad? Juela gran, tengo que empezar de cero. Entonces, ¿qué le doy? Yo le marco como que ya estuviera listo y aquí cuando yo le marco listo, me va a dar las opciones de grabarlo, o sea, editarlo o borrarlo. Entonces, miren, listo, dice cancelar y eliminar. Entonces le doy a aceptar y nada, no pasó nada, ¿ve? Me dice, empieza a grabar como que no hubiera hecho nada. Me pregunta otra vez, sin cámara, predeterminado. Empezar a grabar. 3, 2, 1. Pausa, ¿va? Ay, respiro, me preparo, tomo agua. Y entonces ya le doy reanudar. Insisto, ustedes pueden irlo haciendo despacito. ¿Por qué lo hacemos en la versión copia? Porque si fallamos, se puede borrar y se puede empezar otra vez, ¿verdad? En cambio, si empezamos a trabajarlo sobre nuestra versión original, a veces le empezamos a poner cositas, o sea, como empecé a pachar botones, me empezaron a aparecer cosas en el dibujo original y a veces ya no sé cómo regresar y cómo quitar esas cosas. Pero digamos que aquí Mardoqueo va a terminar de grabar su cuento. Mardoqueo lo hiciera, ¿va? Él termina su cuento. Entonces él le va a dar finalizar grabación. En este caso, dijéramos, yo le doy cancelar, pero a él le daría la opción, ¿verdad? Porque ya es su versión final. A él le estaría dando la versión para que copie el link. A mí el link que me interesa que me compartan es este, el moradito, miren, porque a mí me va a permitir descargar su presentación y su audio, porque si ustedes me mandan el link ya editado, no me permite a mí después poderlo subir en YouTube. Y el chiste es que todos, cuando terminemos el programa, todos podamos encontrar los videos de todos porque nos puede servir los cuentos de todos los compañeros de la clase. Bueno, si quieren paro aquí. Elvia, Entonces, perdone, una sí, sí, pregunta. sí, Entonces, yo solo sí, comparto nuevamente el link el link, de mi ajá, copia. correcto, Ah, correcto. Y entonces me avisas, yo ya hice mi audiolibro, ¿verdad? Entonces, ¿será que me lo puedes revisar? Me mandas otra vez ese link, me lo puedes mandar por WhatsApp, ¿verdad? sí, porque yo lo que hice fue grabar el audio y descargué el audio, pero no sabía ya, Ajá, entonces, por y eso. queda lindo porque tú ya lo tienes. Sí, ajá. El detalle es que ese no me permite a mí subirlo a YouTube.
yo tengo que descargarlo en MP4 en mi computadora. Pero eso yo ya lo hago aquí adentro. Si quieren, les enseño cómo se ve con alguien que ya lo tenga hecho. Muy bien, gracias. Por ejemplo, ay, ¿qué dice aquí? No sé qué apaché. Perdón. Yo creo que ahí está. Pues pongamos aquí, veamos a alguien que ya hizo su versión audiolibro, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si aquí me permite. Bueno, esta es la versión, que es lo que acaba de decirnos Alicia. Miren, aquí le sale el cuento ya directo. Miren, o sea, si yo le doy clic, inicia la historia de Élida. Eso es lo que le sale cuando ustedes terminan de hacer su edición. Eh, pero, por ejemplo, como yo lo necesitaba subir a YouTube, yo tengo la versión aquí. ¿Dónde está? Hilos de herencia. Si no lo busco aquí despacito, porque aquí nomasito tiene que estar. Pues miren, yo tengo aquí la versión de copia hilos de herencia. Entonces yo me meto porque es la versión que yo puedo editar. ¿Cómo sucede? Si Alicia, por ejemplo, que ya lo terminó, ella le daría en compartir y me tendría que copiar este enlace para que yo pueda entrar a esta versión de editar. Pero si ella quisiera su versión de para poderla compartir, que cualquiera la pueda ver, pero que no lo puede editar, se tiene que ir a presentar y grabar otra vez, le da clic y miren, le da la opción de copiar el link. Miren, si yo le doy copiar el link y lo pego en una página de internet, ya me sale el cuento hecho. Miren, ¿lo vimos? Entonces me regreso. Otra vez, compartir, miren, compartir y presentar y grabar, pero ella ya presentó y ya grabó, ¿verdad? Entonces yo le doy clic, me da la opción de copiar el link y me da la opción de descargar. Miren, entonces si yo le doy descargar, me va a descargar en video MP4, que ese me va a permitir a mí moverlo, ¿verdad? Y subirlo a YouTube. ¿Se comprendió ahí? Entonces yo puedo compartirle a cualquiera que quiera en Canva. O sea, lo pueden ver en Canva. Ajá, porque tú lo estás dando ya en versión link, ¿verdad? O sea, tú se lo puedes compartir a tus compañeras de escuela, tú se los puedes compartir a tus estudiantes, si tienes un chat de los padres, los puedes compartir, ¿verdad? Pero no lo compartes en donde alguien puede meterse Ujú. a moverte las imágenes, sino que lo compartes en versión que nadie lo puede tocar. Sí, pues ahí sí, Y, ajá, y a solo para mí, que el lo que vean. me des este copia de enlace o sí, este copia de enlace me permite a mí entrar y hacer esto. ¿Verdad? Aquí porque descargué otra vez el de hilos. ¿Lo vimos? Y entonces, ¿cómo sería la versión final? Metámonos a YouTube. Entonces, ¿cómo sería la versión final? Yo lo subo también a YouTube. Vamos a ver. Entonces, miren, yo ya tengo aquí hilos de herencia. Entonces, pongamos aquí que le doy play. Pero miren, ya estoy en YouTube. Ay, Hilos de herencia. Y hilos de herencia. Autocar. Yo no sé si ustedes están escuchando el audio. Ahorita lo pensé. Un Pero, poquito. bueno. Ajá. Pero, insisto, de eso se trata, ¿verdad? Como ir de paso a pasito. Entonces Si ese lo gusta, sube usted a la plataforma de ustedes, no uno la en su subo. canal de YouTube. Eso tú lo vas a poder subir en el tuyo y lo vamos a poder subir nosotros. Por eso están los derechos de autor. Por eso se pone que tú eres la dueña y que Glixi también, ¿verdad? Gracias. Ajá, así que no hay ninguna pena. O puedes usar el link igual, ¿verdad?
así como tenemos el link que sale de Canva, pues nosotros hacemos que la gente se meta a Canva para que vean el video, o ya les compartimos el link de YouTube, porque nos es más fácil, pues, y perdura un poquito más, antes de que se nos pierda el link de Canva, ¿verdad? Sobre todo si no usamos Canva en nuestro diario vivir. Muy bien, si gustan, paramos acá, ¿verdad? Solo los voy a molestar con la fotografía, ¿verdad? Antes de que nos vayamos. Entonces, voy a ponerme yo aquí en mi presentación, solo para. Vamos. Perdí mi presentación ahorita. Ah, creo que estoy de este lado. Aquí está. Y les tomo la fotografía. Entonces, ¿estamos listas? Muy bien. Y entonces, como les digo, yo estoy ahí puyándolos uno por uno. Depende de cómo vaya cada quien. Ya felicité a los que tengo que felicitar y ya puyé a los que tengo que puyar. Entonces, vamos a tomar la foto. A la cuenta de tres. Una, dos y... Muy bien. Esta es la primera fotografía. Denme un segundito. Tenemos una segunda por aquello de que alguien no estaba. A la una, a las dos y a las tres. Y siempre tomo una tercera por aquello de que alguien se nos escape. O que tuviera su cámara apagada, cabal, justo cuando yo conté. ¿Verdad? Y hasta el bebé. Un bebé. Polanco. Son mentiras. Mi nieto. Ah, es su nieto. Entonces no sé si es Polanco. Pero lleva la sangre, dígame usted. A la una, Sí. Mamá. a las dos y a Mi las amor. tres. Mamá, 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 mamá. Muy bien. Muchísimas gracias por haberse conectado. El chiste es que vayamos terminando y aprendiendo todos juntos. Ya solo nos quedan 4 sesiones, así que un fuerte abrazo, que tengan una feliz noche, buen fin de semana y ánimo, pues. Pongámonos al día si tenemos tareas pendientes y pongámonos al día si tenemos rezagado nuestro cuento. Ay, espero que esta cápsula no haya Bendiciones. sido, gracias igualmente, que no haya sido cansadita Pase buena porque noche, hablé muchas licenciado. competencias. Gracias, muy amable. Con cuidado, Feliz noche, licenciado. Feliz gracias, que noche, descansen. licenciado. Muy Gracias, feliz amables, noche. con cuidado.